Bienvenidos a Protagonistas, hoy desde la Universidad Católica de Oriente con el profesor Ernei Montoya. Él nos está contando un poco sobre lo que ha significado temas de desarrollo regional, unos estudios que han realizado y que han generado la posibilidad de, a través de unos textos, dejar allí consignadas las preocupaciones en el territorio, tema de planeación supramunicipal, también el desarrollo de muchas de estas zonas urbanas y lo que significa también en esa transformación de esta región. Bienvenidos a Protagonistas a través del canal Acuario Televisión. Y en Protagonistas, Ernei Montoya. Profesor, muchas gracias por atender esta invitación de Protagonistas. Muchas gracias, Carlos, a usted. Un saludo a todos los televidentes que a esta hora nos ven. Y antes que nada, muy agradecido por la oportunidad que me brinda de hablar acerca de los procesos que venimos realizando desde la docencia, desde la investigación y desde la Universidad Católica de Oriente. Y qué mejor que en el alma mater, aquí en este escenario, en las aulas de clase, donde usted, ¿durante cuántos años, profe, dedicado a formar estas nuevas generaciones en esta región? Pues en la universidad ya llevo 23 años en los que siempre he tenido la función de ser docente, pero también he tenido la oportunidad de ocupar algunos cargos administrativos, relacionados también con el campo de la comunicación social. Bueno, pero siempre en Río Negro, siempre conociendo lo que estaba sucediendo y transformándose en este territorio. Y no solamente Río Negro, sino pensaría yo también el oriente antioqueño. Yo soy del municipio de Guarne, allí sigo todavía radicado, pero siempre moviéndome por este oriente antioqueño y en la parte laboral, acá en la Universidad Católica de Oriente. ¿Y cómo llega a la universidad? Es decir, hasta ese momento, ¿qué hacía Ernei? Yo era estudiante de Comunicación Social Periodismo en la Universidad de Antioquia y se me presenta la oportunidad de realizar acá la práctica profesional en la emisora Sin Igual FM Estéreo. Realicé mi práctica, me di a conocer, aprendí mucho también en la universidad y en la emisora, y la universidad me dio la oportunidad de continuar en primer lugar como docente de cátedra en algunos cursos, y después me hace la invitación a una vinculación, a vincularme como docente, y eso hace ya 23 años. Bueno, la transformación que ha tenido el alma mater hoy en la región, en el oriente antioqueño, pues da cuenta también de la capacidad de este oriente antioqueño de transformarse. Asimismo se transforma la academia y digamos que hoy le ofrece al oriente antioqueño pues estos escenarios para mantener adelante también esa posibilidad de desarrollo. ¿Cómo ha visto usted esa transformación? Así es, la Universidad Católica de Oriente surge en un momento muy coyuntural del oriente antioqueño, un momento coyuntural también de la situación del país y del mundo, los años 80. Esos años 80 de esa crisis económica tan profunda, esos años 80 también en que se empiezan a visibilizar muchos megaproyectos y proyectos en el oriente antioqueño, y la visión de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que viendo todas esas posibilidades que se empezaban a abrir para el oriente antioqueño, considera entonces crear una universidad como la Universidad Católica de Oriente, que efectivamente, como lo has dicho, ha venido evolucionando a la luz de lo que pasa en la región, pero también mucho de lo que pasa en la región a partir de todo ese proceso que realiza la Universidad Católica de Oriente, en general el sistema educativo y obviamente todos los sectores que en esta región han venido posibilitando todas estas transformaciones. En el territorio apareció autopista Medellín-Bogotá, aeropuerto José María Córdoba y grandes proyectos hidroeléctricos que cambiaron la dinámica misma de esta región. A la par, la formación de nuevos profesionales también dio para que pensaran la región y se pusieran en tono a esto. Pero también saber es cómo estaba afectando para bien o para mal pues todas estas transformaciones. Efectivamente, transformaciones todas que incidieron de forma directa y marcada en lo social, en lo político y en lo cultural. Porque no podemos desconocer que estos proyectos de energía, estos proyectos de infraestructura, estos proyectos también de instituciones, pues han generado todas unas transformaciones en el territorio.
Y dentro de eso, desde luego, todo lo social va teniendo unas implicaciones muy marcadas. La misma forma de llevar la vida, el estilo de vida, todo este proceso de modernización, porque todas estas transformaciones de infraestructura, transformaciones de los sistemas viales, transformaciones a partir de proyectos como el aeropuerto y todo lo que eso implica alrededor de un conglomerado urbano como este, desde luego tiene que incidir en los grupos humanos y lo hemos vivenciado y de alguna forma eso es también lo que ha querido hacer la universidad desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, comprender todos esos fenómenos y apoyar obviamente el crecimiento desde lo social, porque pues como miembro de esta Facultad de Ciencias Sociales y específicamente del programa de Comunicación Social, lo que buscamos es poder incidir también a partir de la investigación, a partir de propiciar algunos procesos de transformación que vayan en la línea de la dignificación de la persona humana. Y precisamente también sucedieron en esas épocas lo que fue la movilización social, movimientos liderados por Ramón Emilio Arcila y otros líderes en los municipios que también dijeron, bueno, estas transformaciones puede ser que nos estén afectando y quisiéramos estas condiciones también en los embalses, sobre todo a partir de esas movilizaciones y cuando se iban a desplazar poblaciones como el municipio del Peñol, buena parte de Guatapé. Allí también intervinieron mucho esas movilizaciones lideradas por estas personas. Sí, tenemos que ubicar también en ese contexto una crisis del Estado. Una crisis del Estado que no alcanzaba a atender las demandas sociales de estas poblaciones que podríamos decir desde ciertas lógicas están ubicadas en la periferia. En el caso del oriente antioqueño, hemos sido y somos la periferia de Medellín y la periferia de otros entornos más urbanos, más centrales. Esa crisis del Estado desencadena lo que ya conocemos como el proceso de descentralización político-administrativa y las comunidades estaban reclamando mayor protagonismo porque desde la aplicación de postulados de la teoría social liberal lo que siempre se ha buscado con las personas es que sean individuos aislados, separados uno del otro, pero las comunidades empiezan a entender que es desde lo colectivo que se puede construir territorio, no desde lo individual, no desde la competitividad individual. Y de ahí la importancia del movimiento cívico, de los movimientos sociales que se empiezan a crear en aquella época, justamente para reclamar ¿qué? Participación, protagonismo en la toma de decisiones de todos aquellos asuntos que nos involucran como territorio. Y de ahí entonces entra un tema que me ha llamado mucho la atención y es el tema de la planeación o la planificación. Y pues me he centrado en algunas investigaciones para tratar de entender en esa línea de tiempo esas transformaciones verdaderamente qué tanto tienen que ver con lo que los actores sociales quieren de su territorio, cómo conciben su territorio y si esas concepciones del territorio verdaderamente son las que se van materializando. Y de ahí, por ejemplo, el tema de investigación que realicé para la maestría en desarrollo, que seguramente será un tema del que vamos a profundizar también. Sí, quisiéramos que nos explique más sobre ese documento que dejó consignadas muchas de esas precisiones que ustedes han logrado encontrar en ese estudio. Pero antes también la institucionalidad también nació a partir de esos procesos. Cornare fue uno de ellos. Hoy la Cámara de Comercio, la Corporación Empresarial del Oriente y otras entidades, por supuesto la academia, ha quedado de todos esos procesos y hoy pues también hacen parte de esa historia que se está escribiendo. Sí, un periodo por tanto, el de los 80 y los 90, de mucha agitación en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Todas las dimensiones están atravesadas por todos estos sectores. Y definitivamente, además, pues, como lo decíamos hace un momento, del nacimiento de la universidad, pues también empiezan a crearse gremios como la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, empiezan a llegar también otro tipo de institucionalidades y ya también todos conocemos los procesos de planificación que se dieron gracias a la creación de Cornare.
porque CORNARE en un comienzo nace dependiendo del Departamento Nacional de Planeación. Significa esto que entre sus principales funciones estaba justamente la de empezar a planificar el territorio desde una lógica participativa, porque a eso era a lo que estaba invitando también el proceso de descentralización político-administrativa, y obviamente todos esos actores sociales, desde lo privado, desde lo público y obviamente desde lo ciudadano, empiezan a participar en esas iniciativas. Vamos a hablar enseguida también de algo que ha impactado mucho también el tema de lo que hoy es, que se está construyendo en este territorio. Unas visiones que son ajenas al oriente antioqueño, unas visiones que están más allá de esas fronteras y que han, digamos, logrado transformar de alguna manera, no para lo que quisiéramos acá, para lo que quisieran los líderes, las personas encargadas de tomar las decisiones, sino que hay una influencia bastante marcada desde afuera. Esa es una queja que hoy se ha tenido frente a ese desarrollo que está dándose en el oriente antioqueño. Precisamente esa es una de las razones por las que surge el movimiento cívico del oriente antioqueño y toda esa serie de movimientos sociales que empiezan a reclamar justamente ese derecho de participar en la toma de las decisiones. Porque desde los años 50, cuando se empieza a implementar el modelo desarrollista, el modelo de Estado desarrollista, un Estado centralista, un Estado que empezó a liderar los procesos de planificación económica, porque hasta entonces en el país no se hacía planificación económica, a lo sumo se hacía alguna planificación en lo que se llamaba el plano urbano, es decir, bueno, los trazados de las calles y dónde va a quedar un puente o una calle, pero realmente la planificación económica es una de las imposiciones que se viene desde la Comisión Económica para América Latina, que fue una de esas instituciones multinacionales creadas en el contexto del Plan Marshall y de todos aquellos acuerdos que se logran después de la Segunda Guerra Mundial para empezar a propiciar la modernización de aquellos territorios atrasados en relación con lo que eran en ese momento potencias económicas como Estados Unidos y algunos de Europa como Inglaterra y Francia. Entonces Colombia empieza a aplicar todas esas medidas y recomendaciones que básicamente quedaron consignadas en la teoría estructuralista de la CEPAL, y entre ellas estaba la planificación económica. En algunos casos tratando de articular también lo social y lo ambiental, pero realmente lo que se buscaba era la industrialización de estos países, pasar de países muy agrícolas a países más industrializados, de países muy rurales a países más urbanizados, y a sociedades muy tradicionales pasar a sociedades modernas. Eso fue todo lo que se generó a partir de todas estas teorías de la modernización y teorías capitalistas de la reestructuración del sistema productivo. Y eso obviamente incidió en que el Estado se asumiera como el gran garante del crecimiento económico y del proceso industrializador y de crecimiento de las urbes, y eso desencantó a muchas personas que veían cómo eran olvidados de ese modelo de desarrollo simplemente por estar en la periferia. Entonces pero eso no es solamente de ahora. Profe Ernei, porque ya estamos desarrollando de ahí en adelante un poco de eso que quisiéramos hablar con respecto a ese documento que salió desde la Universidad Católica y que nos ayuda a comprender mucho más el tema. Permítame, vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Protagonistas.
robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Regresamos a Protagonistas con el profesor Ernei Montoya. Profesor, Desarrollo y Territorio es un documento que compila el pensamiento, la investigación, la apropiación de muchos de estos asuntos que tienen que ver con la preocupación de la academia frente a esta transformación del Oriente Antioqueño. ¿Qué podemos decir de este libro que salió editado por la Universidad Católica y bueno, muy bien documentado, que ya ha venido teniendo una segunda edición o ha tenido ya un tercer momento que seguramente está por salir? Y sobre todo, ¿cuál es la preocupación de este documento? Bueno, antes que nada indicar que es un trabajo que se centra en resultados de investigación que se realizan desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales específicamente. Todos entendemos que para la Universidad Católica de Oriente el territorio es uno de sus principales ejes. De entrada, la universidad se asume como la universidad del territorio y que el territorio es el aula para la Universidad Católica de Oriente. Y en ese territorio vienen ocurriendo muchos fenómenos y situaciones, muchos de los cuales todavía no entendemos porque son nuevos o porque son resultado de todas esas influencias que vienen de fuera, pero también las dinámicas internas que se dan en este territorio. Entonces, desde las diferentes disciplinas nos abocamos a eso, vamos a comprender nuestro territorio, vamos a interpretar ese territorio. Entonces, desarrollo y territorio habla justamente no solo de lo económico, sino también de lo social, de lo simbólico, cultural, porque por ejemplo el tema de los imaginarios colectivos, el tema de las identidades también es un tema que hoy hay que trabajar fuertemente. Pero desde luego también el tema de las relaciones sociales, el tema de las influencias externas en relación con concepciones del territorio, con las dimensiones del desarrollo. Particularmente tengo en este libro un capítulo que es una parte del trabajo de grado que realicé en la maestría en desarrollo. Ese trabajo se orientó a identificar cuáles son los intereses y lineamientos y contradicciones de los agentes del capital que se descubren en el discurso de la planeación del desarrollo en el Oriente Antioqueño, con mayor foco en el altiplano del Oriente Antioqueño. Identificamos como agentes del capital al mismo Estado, identificamos al sector inmobiliario, al sector fundiario y a los industriales. Son considerados como agentes del capital, agentes del sector privado y del sector público, en este caso, en relación con el Estado, que tienen una fuerte incidencia en ese discurso de la planeación. Realizamos el análisis a partir de 9 planes o documentos o proyectos de desarrollo, partiendo desde el Protocolo para el Desarrollo Regional, que se hizo en el año de 1991 o que se publicó en 1991, pero que fue el resultado de cerca de 5 años de planificación por parte de Cornare, con participación de la ciudadanía, hasta los LOTA, que salen en el año 2012, pasando también por el proyecto Pueblos, pasando también por el proyecto estratégico de simultaneidad, que fue liderado por Mazora, y desde luego también de planes, que esto es, digamos, lo que nos permite hacer el análisis, planes provenientes de la escala departamental y de la escala metropolitana y de la escala de Medellín. Cómo desde esas escalas,
el departamental, el metropolitano y el de la ciudad de Medellín, hay una fuerte incidencia en la planeación de esos territorios como el altiplano del oriente antioqueño. Que era la inquietud que decíamos antes de irnos al cambio, y es que hay un afán tal vez desde otras latitudes por mirar el oriente antioqueño como una posibilidad de su propia solución a muchas de esas situaciones que se están dando en lo urbano especialmente, ¿cierto? Y sobre todo es cómo este territorio pues les abriría esos espacios también y cómo se lo estamos permitiendo, porque tal vez es allí donde está llegando algunas de esas conclusiones de estos estudios que se han estado haciendo. Entonces, ahorita decía que lo que pasa en los años 50, 60, 70 y que detona en los 80 muestra que sobre los territorios que tienen potencialidades siempre hay ojos puestos en todo momento. No solamente es en esta época, también lo fue en esa época. ¿Qué cambia? Cambia que para aquella época hablábamos de un Estado centralista, hoy en un contexto de un Estado descentralizado. En aquella época hablábamos de un Estado regulador de la economía. En esta época estamos hablando de un mayor poder e injerencia del sector privado, del mercado, del capitalismo, y un Estado más débil, más frágil frente a todas esas presiones. En aquella época hablábamos de una planificación normativa, es decir, una planificación tecnocrática que era jalonada por expertos de la planificación, sobre todo economistas. Y hoy estamos hablando de una planificación que se supone es participativa, porque la Constitución del 91 estableció una democracia participativa y una planificación participativa, pero que nos lleva a preguntarnos qué tanta participación verdaderamente tienen los actores sociales en esos planes, qué incidencia tienen sus propuestas en esos planes, qué tipo o modelo de planeación se está llevando a cabo allí. Porque hoy, cuando hablamos de planificación, estamos hablando de planificación estratégica, una planificación nacida en el seno empresarial, para lógicas empresariales que luego es trasladada a lógicas público-privadas, donde el sector privado, en este caso estamos hablando a partir de la investigación de agentes del capital, fundiarios, inmobiliarios e industriales, tienen una fuerte participación e incidencia dentro de eso que se planifica. Lo que me llevó, por ejemplo, a mí a preguntarme, en el oriente antioqueño y particularmente en el altiplano del oriente antioqueño, ¿quién planifica el territorio? ¿Sus propios actores e instituciones o desde fuera? Descubrimos que en el altiplano del oriente antioqueño hay unos fuertes lineamientos en la planificación que provienen de fuera, sobre todo de la escala metropolitana y de la escala ciudad de Medellín, y que eso se siente y que eso se vive en lo que estamos viendo en este territorio. Cuando empezamos a ver esas transformaciones en que las industrias estaban llegando a esta zona del altiplano, el corredor de la autopista Medellín-Bogotá, Guarne, Río Negro especialmente, pero también el tema de infraestructura vial, entonces nos dicen que necesitamos un túnel para acercar el aeropuerto José María Córdoba a la ciudad capital. Es un poco de eso que está diciendo con respecto a que nos estaban trayendo un escenario de desarrollo, pero acomodado a esas necesidades de allá. Lo que se logra descubrir es que lo que nosotros estamos viviendo en el oriente antioqueño, desde los años 90 hasta nuestros días, es el resultado de las necesidades de Medellín de cambiar su modelo de ciudad. En los años 90 Medellín estaba en una crisis muy profunda, económica, política y social. Y entonces propone transformar su modelo de ciudad, pasar de una ciudad industrial a una ciudad internacional de logísticas, eventos internacionales. De ahí entonces empieza uno a entender todo lo que se viene dando en Medellín de la ciudad más innovadora, la ciudad limpia, la ciudad de los congresos internacionales, de la moda, ¿cierto? Porque ellos cambiaron su vocación de industrial a ciudad internacional. Pero ¿eso qué les implicaba? Sacar todas las industrias de allí, o sacar una gran parte de las industrias de allí, y eso implicó entonces dónde la vamos a ubicar.
La zona de relocalización industrial ya estaba planificada desde los años 60 para el altiplano del oriente antioqueño, que es lo que nosotros empezamos a vivir desde los 90 hasta nuestros días. Solo es recorrer la zona cercana al aeropuerto, solo es recorrer toda la autopista Medellín-Bogotá hasta el Santuario y otras variantes que se han venido construyendo donde se ha ido localizando ese parque industrial. Muchas bodegas para almacenar mercancías. Exactamente, entonces el oriente antioqueño se convirtió en un territorio anexo a las lógicas de la ciudad de Medellín. Y desde allá, a partir de la infraestructura vial, a partir de decidir ubicar en esta zona el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, han incidido en las transformaciones del territorio. Que viene la pregunta, como bien lo cuestionamos también hace un rato, ¿eso lo pedimos los habitantes del oriente antioqueño o nos llegó de otras decisiones? Bueno, y en esa dinámica el tema del área metropolitana o la provincia. Históricamente la provincia es algo que se ha estado hablando, conversando, debatiendo, muchos eventos, muchas propuestas frente a esto. Hoy hay 12 municipios integrados en una provincia. El área metropolitana sigue ahí en un stand-by que puede ser que termine desarrollándose a partir del cambio en una normatividad que están pidiendo para el Congreso de la República, que no sea el 25%, sino el 10% del censo electoral. Pero hoy esta provincia ya, que esta es la constituida, que es la clara, que es la que está hoy definida ya, una de ellas en esta zona de embalse y este territorio cercano a los bosques, hay otra en el área de páramo, ya será la respuesta efectiva a lo que se estaba pidiendo, esa será la clase de provincia que estaban esperando. Mire, uno alaba y valora que en el oriente antioqueño se hayan logrado constituir dos provincias, la de La Paz y la del turismo y el agua, pero nos tiene que preocupar, a pesar de que eso se pueda ver como positivo, nos tiene que preocupar que puede ser una forma de seguir fragmentando el territorio en el oriente antioqueño. De entrada ya estamos fragmentados cuando hablamos de un oriente cercano y un oriente lejano. Estamos ya fragmentando un territorio que tendría que tener mayor cohesión en todos los ámbitos. Ahí lo que uno ve son los afanes de protagonismo de unos sectores que tienen unos intereses más basados en la competitividad económica y otros sectores que tienen un interés en superar esas desarticulaciones territoriales que se han venido dando históricamente. Lo que yo esperaría es que se hubiera constituido la provincia del oriente antioqueño. Digamos que esa es la lucha histórica que ha tenido este territorio. No una provincia en una zona, en una subregión o zona, y otra provincia en otra zona, y que no quiero decir que no sea viable o posible o loable también un área metropolitana. El tema pasa es por cómo podemos superar la inequidad territorial y la inequidad social que reina en este territorio del oriente antioqueño como totalidad. Pensada como una región, no pensada individualmente como cada municipio con sus características propias, con sus dificultades o con sus, digamos, diferencias frente a las otras. Es que eso es lo que hay que superar, Carlos, porque es que históricamente nos han constituido como región, una cuestión meramente físico-geográfica. El tema es construcción de territorio, superar simplemente esas clasificaciones que porque aquí lo que caracteriza son los bosques, que porque aquí lo que caracteriza son las aguas o los embalses y porque acá lo que caracteriza es el proceso urbano. No, tenemos que constituirnos como un territorio unido, un territorio cohesionado. ¿A partir de qué? Pues precisamente a partir de eso que históricamente nos ha hecho llamar el oriente antioqueño. Bueno, profesor, esa, digamos, posibilidad de extraer de allá solo una partecita de todo esto que ustedes han logrado, pues, digamos, estudiar, entender, ir más allá de lo que hoy es el concepto mismo, pues, del desarrollo, es todo eso que está significando, cómo sacarlo más para entenderlo de la forma en que seguramente ustedes quisieron y sobre todo pues para que se aplique realmente en este territorio. Yo le agradezco mucho pues que hayamos podido tener la posibilidad de hablar de este tema. Espero en otro momento poder conversar con ustedes sobre otros asuntos que tienen que ver también con el tema del desarrollo en esta región. Carlos, muchas gracias nuevamente por la invitación.
por la oportunidad que nos brinda de hablar acerca de estos temas que yo entiendo que para muchas personas puedan ser indiferentes, pero es justamente por eso, porque no estamos vinculando a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, en todo lo que son todas las dimensiones del desarrollo. Y solamente los estamos vinculando con asuntos que tienen que ver con lo material, con lo físico, con el progreso material, pero el desarrollo es mucho más que eso, y el territorio también es mucho más que una cuestión geográfica. Él es el profesor Ernei Montoya, muy gentilmente pues nos ha querido contar a temas, sobre todo en lo que tiene que ver con la planeación de esta región y el desarrollo mismo y todo lo que hoy tenemos en esa visión global que es básicamente la mirada que quisiéramos estarle dando en ese territorio. Gracias por acompañarnos en Protagonistas la próxima semana con un nuevo invitado.